Buenos días, arrancamos otra semana con caídas en los mercados. Bitcoin se desplomaba ayer más de un 6%, fijaros, un 6,37%, Ethereum que caía ayer también un 8,30% y hoy los índices americanos y europeos que vienen con correcciones. El DAX alemán ya cae hoy casi un 2%, un 1,80%, el IBEX un 1,40% abajo, viene todo con correcciones. En los futuros de los índices estadounidenses igual, el S&P un 1% abajo, el Nasdaq un 1% abajo, pero vamos a ver qué es lo que ha sentado mal a los mercados para que estemos viendo estas caídas hoy lunes en la apertura y ayer también pues durante el fin de semana en las criptomonedas. Ha habido, yo creo que dos noticias que han sentado mal al mercado. Vamos a repasarlas. Repasaremos también las noticias geopolíticas que tenemos que, por supuesto, vigilar en Medio Oriente y con esa guerra entre Rusia y Ucrania. Y, por supuesto, datos macro que tenemos que vigilar esta semana que marcarán y causarán impacto en los mercados y volatilidad cuando les conozcamos. Y ya después nos metemos, como siempre, con ese análisis técnico a ver los gráficos, cómo se encuentran tanto el mercado cripto como los índices, como digo, con estas correcciones que estamos viendo. Las dos noticias que yo creo que han sentado mal a los mercados, la primera es esa entrevista que dio Donald Trump a Fox News, en la que, bueno, le preguntaban precisamente pues si él esperaba que hubiera una recesión en Estados Unidos para este 2025 y él evitó hablar directamente de recesión, no quiso dar su opinión o no quiso directamente decirlo. Lo que sí que dijo y dejó claro es que la economía de Estados Unidos se va a enfrentar a un periodo de transición, de cambio, de transformación por todas esas medidas que están tomando, según Donald Trump, porque están haciendo cambios muy importantes en el país y por lo tanto pues el país se tiene que adaptar a estos cambios, y lo que está claro lo que sí que prevén ellos, ¿vale? Es que esos aranceles lógicamente causen un impacto en el comercio estadounidense, es decir, que ese comercio, como es lógico, se va a tener que reajustar por culpa de todos esos aranceles, pero y eso puede provocar una ralentización económica, pero ellos también prevén que como van a reducir impuestos, lo cual puede aumentar la inversión, además ellos también van a invertir tanto en empresas privadas como públicas para fomentar esa inversión a nivel nacional y ese crecimiento, pues bueno, ellos esperan que estas medidas también reactiven esa economía, es decir, ellos esperan que por un lado lo que se desacelere la economía por culpa de esos aranceles y demás, por el otro lado ellos lo recuperen vía ahorro en impuestos al particular y a las empresas y vía también inversión en el territorio nacional, inversión pública y privada en el territorio nacional. Por lo tanto, al final él espera que se compense una cosa por la otra. Yo lo que creo es que los aranceles van a tener, mi opinión, van a tener un impacto mucho más rápido que el resto de medidas, por lo tanto esa alteración del comercio sí que va a provocar, como ya estamos viendo, por ejemplo, en los GDPs que hemos conocido, una ralentización, mucho más rápida de la economía de lo que esperamos. Veremos a ver si llega a ser recesión. De momento está lejos la recesión, la economía de Estados Unidos sigue fuerte, yo creo que todavía no se puede hablar de recesión, aunque sí que tenemos que estar, por supuesto, pues vigilantes, porque, como digo, este cambio tan brusco del comercio que van a provocar los aranceles, pues sí que podría, si la cosa se pone fea, acabar en recesión. Y otra cosa que hay que vigilar es la inflación, porque si entramos en un momento, en un periodo de estancamiento económico y vemos que la inflación sigue repuntando, podemos entrar en una fase de esta inflación que sería más peligrosa. Yo creo que eso es lo que no gusta de las declaraciones de Trump, que deje la puerta abierta precisamente a todo esto que acabo de mencionar que puede suceder y los mercados se protegen ante ello con ventas, como estamos viendo. Otra noticia que tampoco ha gustado es que China ha contestado a los aranceles de Estados Unidos imponiendo un 10 y 15% a diferentes productos agrícolas de Estados Unidos, como son cereales, carne, algodón, frutas frescas, ¿vale? Aquí lo tenéis. China ataca directamente al sector agrícola estadounidense, además el sector donde Donald Trump más apoyo tiene y más votantes tiene en ese sector agrícola de Estados Unidos, y además esto le viene bien a China porque China tiene un problema de exceso de oferta interna, lo cual está haciendo pues que haya deflación en el país, ahora lo vamos a ver, y esto le viene bien porque va a empezar a consumir más de lo nacional y va a importar menos, por lo tanto va a solventar ese problema de oferta, de exceso de oferta, y una vez solventado
solventado ese problema de exceso de oferta, los precios podrán paulatinamente volver a subir. China no tiene un problema de inflación, sino de falta de crecimiento y de deflación. Por lo tanto, le podría venir incluso bien estas medidas a su economía. A Estados Unidos, por supuesto, no. Otras noticias que tenemos que vigilar es que el enviado a Gaza dice que ve un acuerdo de alto el fuego, o ve posible un acuerdo en esas negociaciones para continuar con el alto el fuego a corto plazo, en pocas semanas. Hamás sigue diciendo que ellos están dispuestos a entregar el poder y el control de la zona de la Franja de Gaza, pero que no van a entregar sus arsenales, que no se van a desmilitarizar, algo que Estados Unidos e Israel tienen como condición imprescindible. Hay que recordar que Israel está bloqueando la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Hamás tiene 49 rehenes todavía de Israel, e Israel enfrenta una presión muy fuerte por parte de su pueblo para traer a esos rehenes a casa. Por lo tanto, veremos cómo se desenvuelven estas negociaciones. En Europa seguimos con ese cuestionamiento de los valores democráticos. De nuevo, Georgescu es el líder de la extrema derecha rumano. Bueno, pues finalmente ha sido vetado para presentarse de nuevo a las elecciones. Yo no soy juez ni abogado, no entiendo, os voy a mentir, no soy un experto en leyes, ¿vale? Pero porque Georgescu, digo esto porque Georgescu tiene cargos, ¿vale? Por parte todavía del Tribunal Supremo, tiene diferentes cargos. Lo tengo por aquí, enfrente una investigación penal por presuntas irregularidades en financiación de su campaña, vínculos con organizaciones fascistas, declaraciones extremistas, etcétera, ¿vale? Pero claro, cuando tú ves que una persona, un partido político se presenta a unas elecciones, no hay ningún problema, se le permite presentarse, y cuando arrasan las elecciones y gana es cuando empiezan a surgir casos de corrupción, cuando los jueces le empiezan a perseguir, cuando el Tribunal Supremo lo veta, pues desde luego es sospechoso, ¿no? Es sospechoso. Y más cuando vemos que es un partido político que va en contra o que difiere mucho de los intereses políticos de las élites europeas, ¿no? Como por ejemplo ha pasado en Alemania, donde AfD se ha quedado fuera del gobierno, siendo la segunda fuerza política. En Austria, la primera fuerza política de extrema derecha. De extrema derecha, lo que llaman en Europa extrema derecha, ¿vale? Lo digo para que nos entendamos. Pues se ha quedado también fuera del gobierno. Vemos en Francia cómo ha sucedido más o menos lo mismo. En España, Vox, tercera fuerza política, tampoco forma parte del gobierno. Y la primera y la tercera fuerza política son dos partidos de derechas. Entonces, pues bueno, yo creo que cuando además en un país como Rumanía esta persona ha obtenido un 40%, o sea, no es un 20%, no como AfD en Alemania, casi un 20 y pico, no, es un 40-45% del apoyo de los votos de la gente. Es decir, es que prácticamente la mitad de los que votan este partido político, lo cual es una mayoría aplastante, ¿vale? En unas elecciones le vetan, pues yo creo que es una falta a los valores democráticos, porque independientemente de que tú Europa esté de acuerdo o no con lo que este partido político vende, o esté de acuerdo o no con cómo haya hecho su campaña este partido político, porque lo que se dice es que han debido de hacer una campaña de desinformación, como dicen, que desinformación es dar sus ideas, ¿vale? A través de TikTok, y que esa campaña pues ha debido de tener mucho éxito. La cuestión es que yo no he visto la campaña, no sé qué han dicho, pero cuando la gente ve la campaña por TikTok y está de acuerdo con lo que ve y vota a favor de esta persona, eso, bajo mi punto de vista, es precisamente democracia. Y si tú tienes un país, que ese es otro problema, un país culto, un país bien informado, pues como digo, por mucho que se haga una campaña de marketing estupenda, de publicidad estupenda, el partido político venda muy bien sus ideas, si la población vota a ese partido político, eso es democracia y hay que respetarlo. Y creo que no respetar, me da igual Rumanía que Alemania que Francia, que esto ya es mi opinión, podéis estar de acuerdo o no, como digo, no soy un experto en leyes, ni soy un experto en política, ni en geopolítica. Ya sabéis que lo mío son los gráficos, pero tenemos que vigilar estas cuestiones, lógicamente. Y mi opinión es que cuando una buena parte de la población, un 20, 30, 40% de la población está votando un cambio y está votando algo que difiere de lo que tenemos ahora mismo, pues creo que cuanto más se retrase ese cambio, lo único que se va a producir, como ya pasa en Rumanía con las manifestaciones que estamos viendo y peleas con la policía y demás, que irán desgraciadamente a más, pues es que la población pierda esa confianza en las instituciones, pierda confianza en la democracia, porque es normal, porque están viendo que sus votos no son válidos, que votan a un partido y si ese partido gana lo expulsan de las elecciones, y por lo tanto pues que se vayan radicalizando cada vez más y el apoyo a estos partidos pues siga increciendo, en vez de lo que sería más inteligente bajo mi punto de vista,
en Alemania, en Francia, en Austria, que sería decir, oye, vamos a formar gobierno todos juntos y vamos a moderar las ideas, ¿no? Las ideas que sean demasiado extremistas, si formas gobierno con nosotros, pues las tendremos que moderar, tendremos que encontrar un punto medio. Y seguro que de esa manera los países cambiarían, porque por supuesto también habría que aceptar ciertas ideas de la extrema derecha que el pueblo europeo quiere que se apliquen, por ejemplo, medidas anti-inmigración, que son, bajo mi punto de vista, necesarias ya, o sea, no cada día que se espera son más víctimas y más violencias en Europa, y como digo, eso sería mucho más beneficioso que lo que están haciendo, es prohibir o vetar la verdadera democracia y por lo tanto cada vez radicalizar más a la gente y hacer que la gente pierda confianza en el sistema. Por otro lado, tenemos también que vigilar lo que está sucediendo en Siria, donde vemos que las fuerzas a favor del nuevo régimen que se ha impuesto en Siria, de los rebeldes, se están enfrentando a las fuerzas del antiguo régimen de Bashar al-Assad. Ya hay en cosa de 4 días más de 1000 muertos, se habla de fosas comunes, sobre todo la violencia ha estallado en la zona costera de Siria, que es donde está donde estaba el mayor apoyo al antiguo régimen sirio de Bashar al-Assad, y ya se ha convocado pues una reunión, una cumbre en la ONU, lo ha convocado Estados Unidos y Rusia para tratar el tema y ver de qué manera se puede frenar esta escalada de violencia que por otro lado pues se veía venir porque tanto los que apoyan o los que apoyaban el régimen de Bashar al-Assad pues lógicamente quieren venganza y están intentando sabotear el nuevo régimen y por supuesto el nuevo régimen de Siria está también persiguiendo o llevando a cabo una persecución contra los antiguos aliados del régimen de Bashar al-Assad. Por lo tanto están ahí en peligro de que esto se convierta en una guerra regional, en una guerra civil y obviamente hay que vigilar de cerca por la importancia comercial, como bien sabéis, que tiene Medio Oriente en el comercio mundial. Y también súper importante que Zelensky ya se dirige hoy a Arabia Saudita, donde se va a reunir el equipo de negociación ucraniano con el equipo de negociaciones estadounidense. Se espera que traten ese posible alto el fuego en Rusia que propone Ucrania por tierra, mar y aire, esa entrega de rehenes que también propone Ucrania, tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia, lógicamente, y vamos a ver si se firma finalmente ese acuerdo de minerales, el cual Ucrania ya ha dicho que entiende que es necesario para contar o reforzar ese apoyo estadounidense, que Ucrania pues lógicamente necesita imprescindiblemente el apoyo de Estados Unidos y que por supuesto pues Estados Unidos quiere que se firme lo antes posible ese acuerdo de minerales, con el cual pues se crearía un fondo en el cual se entrarían todas las riquezas y todo el beneficio generado de esa exportación y venta de minerales y materias preciosas del suelo ucraniano. Por lo tanto, muy atentos a lo que vaya sucediendo allí. Los mercados podrían tomarse muy bien un posible alto el fuego, una tregua y una firma, por supuesto, del acuerdo de esos minerales. Así que muy pendientes de lo que suceda. Y en cuanto a los datos macro, súper importante lo que vamos a conocer esta semana. Lo primero, hemos conocido esta noche ya lo que os comentaba. Fijaros la inflación en China, cómo se encuentra, mejor dicho, el IPC en China que se encuentra en deflación, no en inflación. Es decir, los precios no solo no suben, sino que no caen. Tenemos un IPP al productor de un menos 2,2%, tenemos una inflación anual de un menos 0,7% y una mensual de un menos 0,2%. Como digo, los precios no solo no aumentan, sino que caen. Y esto se debe a una falta de demanda interna. Es tan malo como que los precios suban demasiado rápido como que los precios caigan, ¿vale? Los precios tienen que mantenerse estables subiendo ligeramente, ¿vale? Como digo, sin que sea una hiperinflación como hemos vivido en Europa, pero en una economía sana en la que hay una demanda interna fuerte, pues los precios poquito a poquito van avanzando, al igual que los salarios poquito a poquito van avanzando y van subiendo. Por lo tanto, esto son datos malos para la economía de China y es por lo que decía que puede venir bien las medidas arancelarias que ha tomado China contra Estados Unidos. De manera interna a la economía china, pues le podría venir bien para liberarse un poco de ese exceso de oferta y de esa manera que los precios puedan volver a subir con normalidad. Por otro lado, vamos a conocer esta noche, mañana, en la madrugada de hoy a mañana por la mañana, ese PIB en Japón, súper importante porque recordad que estamos pendientes de las futuras decisiones de tipos del Banco de Japón. Conoceremos también mañana esa encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Vamos a ver cómo están esos demandantes o esas empresas que buscan empleo en Estados Unidos, dato muy importante. El miércoles
Dato de inflación en Estados Unidos, donde se espera que se modere ligeramente la inflación. Fijaros, la anual del 3 al 2,9% y la mensual del 0,5 al 0,3%. Si esto saliera así, los mercados se lo podrían tomar bien. El jueves, datos también de inflación y, como siempre, de empleo en Estados Unidos. Conoceremos el IPP, esa inflación al productor en Estados Unidos, que se espera también que en el dato mensual se modere ligeramente del 0,4 al 0,3%. Y esas renovaciones y nuevas solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Y el viernes, ya para rematar la semana, el PIB en Inglaterra, dato muy importante para la economía del Reino Unido, la economía inglesa. Ahora vemos este otro gráfico. Vamos ahora a repasar, después de haber visto todo lo importante que tenemos que vigilar esta semana, vamos a repasar ahora sí los gráficos, a ver cómo se encuentran. Empezaremos, como siempre, mirando esos índices. Lo primero, esa renta variable americana y europea. Lo primero, la europea, que la tenemos ya abierta, pues viene con correcciones, como decíamos. El IBEX un 1% abajo, el DAX alemán un 1,35 corrige ya, el italiano corrige un 1,16, tenemos un CAC 40 que viene también corrigiendo y el de Reino Unido que viene también corrigiendo. Fijaros cómo intentó rompernos esa zona de resistencia, parece que ha dejado ahí un doble techo y ahora mismo está también rechazándonos. Y los americanos, que aquí fijaros, estamos, y ya veíamos el viernes un rebote importante, ¿vale? De hecho, finalmente acababan cerrando el día del viernes, no salvaban la semana, pero sí salvaron el día del viernes, acabando cerrando en verde. Y es que, como mencionaban en los análisis de la semana pasada, pues el S&P tiene una zona de soporte importante aquí en el entorno de los 5.700 puntos. Todavía podríamos ver algo más de rebote desde aquí si mantiene la zona. El Nasdaq es, en mi punto de vista, el que se encuentra en un punto más crucial, porque al final el S&P, si pierde este nivel, bueno, tiene una corrección también muy importante, se puede ir hasta la zona de los 5.400 puntos más o menos, pero es que el Nasdaq, si pierde este nivel, se pierde esta línea de tendencia sobre la que se encuentra ahora mismo, ya la caída sería hasta los 18.400 puntos más o menos, donde tiene la siguiente zona de soporte importante. Yo no creo que el precio pare ya antes de llegar ahí. Por lo tanto, creo lo primero que podríamos ver algún tipo de rebote desde la zona, igual que veíamos el viernes, ¿vale? Una lateralización aquí, acumulación o algún rebote quizás al alza desde aquí, ¿vale? Pero hay que vigilar porque si pierde ese nivel, ya sabéis que el próximo zona de soporte ya está lejos, está en los 18.300. Y muy importante vigilar ahora las estructuras que nos va dejando. Ya nos ha dejado, tras rompernos ese mínimo, nos ha dejado un mínimo más bajo. Si ahora nos hace otro máximo más bajo y un mínimo más bajo, es decir, consecución de mínimos y máximos descendentes, pues esto ya puede ser un cambio de tendencia, un inicio de la tendencia bajista. Y como digo, fijaros como ya, si eso sucediera, se nos rompe esa secuencia en la que estamos y nos podríamos ir ya a correcciones más amplias, incluso hacia esos 17.200 puntos. También se puede operar, por supuesto, en corto los mercados. De momento yo creo que es pronto, pero se pueden, obviamente. Así que bueno, siempre hay oportunidades para entrar en todo, pero hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Que si esto se cumple, podríamos ver más correcciones. Tenemos al Dow, que caía el viernes, cerrado en verde, hoy cae ligeramente, le está costando terminar de perder esos 42.350 puntos, 42.300 puntos. Para mí el siguiente soporte importante, como bien sabéis, está en los 41.600, 700. Vamos a ver qué sucede cuando llegue a esa zona. Y tenemos a un Russell 2000 que ya se desliza también a la baja de los 2.000 puntos. Vamos a ver, porque si consiguiera mantenerlo también podríamos ver un rebote al alza desde aquí, pero si sigue perdiéndolo, pues nos vamos a ir hacia la siguiente zona ya de los 2.000, 1.990, 2.000 puntos, ¿vale? Donde ya tiene una zona de soporte también importante. El Russell, que está sufriendo mucho también en comparación con sus rivales, es uno de los que más está sufriendo. De hecho, creo que ni llegó, bueno, sí, llegó a marcar máximos, aunque de milagrito, ¿vale? Pero fijaros cómo está muy rezagado en comparación, mucho más lejos de máximos en comparación con sus rivales, entre comillas, ¿vale? Con el resto de los índices, por lo que mencionamos siempre, porque al final esas pequeñas empresas pues son las que más se van a perjudicar, lógicamente, de si los tipos de interés se tienen que mantener altos durante más tiempo, porque la inflación repunta, que es el principal riesgo o el principal miedo de los aranceles. Con respecto a las materias primas, tenemos un West Texas que vuelve a entrar hoy en la zona de acumulación de esos
de esos entre los 66,50 y los 70 dólares. Ahí le tenemos, no quiere terminar de perder la zona. El Brent, que rebotó justo desde la zona de soporte de los 68 y ahora está rebotando. Vamos a ver si este rebote nos lleva a la zona de los 72 por lo menos. Ya sabéis que yo, aunque Donald Trump quiere que los precios del petróleo estén bajos, creo que la industria del petróleo y las empresas no van a querer que pierda con facilidad esta zona, en el caso del Brent de los 68 dólares. Por lo tanto, vuelvo a insistir en que puede ser una zona positiva para acumular de cara a un rebote al alza. Recordad que nada de lo que digo son consejos de inversión, es mi opinión y es lo que estoy yo haciendo. Con respecto al resto de materias primas, antes de meternos con Forex, tenemos a un oro que viene hoy de nuevo apretando al alza ligeramente, un 0,17 arriba. Tenemos a una plata que también recupera hoy terreno. Fijaros que bien ha mantenido el soporte de los 32,30. Vamos a ver si ataca de una vez por todas de nuevo la mitad del canal. Y ahora sí, con respecto a las divisas, pues tenemos a un euro dólar que se mantiene de momento sobre esa línea de tendencia bajista, no consigue romperla. Si la consigue romper, la siguiente zona de resistencia va a estar ya en el 1,09, inclusive 1,10, ¿vale? Zona cercana, y que yo ya sabéis que creo que ya aquí puede estar ese final. Si consigue, si no, podría estar incluso aquí si no consigue superar esta zona, pero creo que por estos niveles puede estar ya el final de la subida del euro dólar y también, lógicamente, de la bajada del dólar, que ya sabéis que se ha metido entre la zona de 0,78 y 0,61 de Fibonacci, ¿vale? Que suele ser una zona óptima donde, después de un gran avance y el retroceso del precio, por la zona óptima donde el precio se suele ya dar de nuevo la vuelta al alza, porque si no vamos a volver a la zona de los 100. Que en cualquier caso, como digo, podríamos llegar también a ese nivel, y en el euro pues nos podría ir hacia ese 1,011, hacia esa otra línea de tendencia. Es un escenario que por supuesto contemplo, y por lo tanto pues yo personalmente iré poniéndome corto en el euro en estos niveles, ¿vale? Ya he empezado, y a medida que vayamos subiendo, si el precio sigue subiendo, pues iré construyendo una operación corta, porque como digo, creo que esta zona ya va a ser el final de la subida para el euro, y desde ahí veremos ya de nuevo correcciones del precio. Y con respecto a las criptos, ahora sí, tanto Bitcoin como Ethereum, fijaros como ya Ethereum está hoy recuperando, sube ya un 4, casi un 5%, 4,87, y Bitcoin sube un 2,78%. Vamos a analizar lo primero, ¿qué es lo que ha pasado con esta caída de ayer domingo, donde nos perforaba esa media móvil de 200 periodos? Pero hay que tener en cuenta que, fijaros el volumen, ¿vale? El volumen de la vela de ayer pues fue bastante bajo, ¿vale? De hecho, venimos con un volumen descendente, por lo tanto todavía no, parece que no hemos roto esa acumulación. De momento no hemos roto hacia abajo ni hacia arriba con fuerza, porque de hecho si nos fijamos en la vela, por ejemplo, que nos dejaba el viernes cuando volvía a caer, sigue siendo inferior que, por ejemplo, la anterior caída del lunes. Por lo tanto sigue con ese volumen descendente. Si miramos un gráfico, una temporalidad un poquito más pequeña, lo que vemos es que está manteniendo la zona de los 80.300 como zona de soporte. Ya sabéis que yo pensaba personalmente que ya en la noche de ayer se nos iba a ir al siguiente soporte de los 78.800 directamente, pero nos ha dejado un soporte aquí en la zona de los 80.300. Ahora mismo lo primero es que se consiga sobreponer a esa media móvil de 200 periodos, ¿vale? A partir de ahí lo más probable es que Bitcoin vaya a cerrar el gap que nos ha dejado abierto, ¿vale? Que en un gráfico, lo tengo aquí marcado, en gráfico horario de Bitcoin, lo tenemos en la zona de los... Esto es el gráfico de Binance, ¿vale? Porque de un exchange a otro puede variar ligeramente. En el de Binance lo tenemos en los 86.400 dólares más o menos, ¿vale? Y vamos a ver si por lo menos consigue terminar de cerrar el gap en el día de hoy. Fijaros cómo ya está cerrándolo. Este es el gráfico de futuros donde se puede apreciar ese gap, ¿vale? Y para esta semana yo creo que si los datos de IPC de Estados Unidos aflojan, ¿vale? Y dan un poquito un respiro al mercado, da un respiro al mercado esa inflación, y por lo tanto se prevén más recortes de tipos por parte de la Fed, pues el mercado podría reaccionar bien, ¿vale? Lo primero que buscaría sería esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Sobre la que venimos cayendo desde el 21 de febrero, la que rechazamos dos veces la semana pasada, cuando yo ya pensaba
que podríamos llegar a esos 95, 96 mil dólares. Como os había dicho, hay mucha liquidez acumulada en la zona, pues esa línea de tendencia es la que impedía la subida. Por lo tanto, yo de momento buscaría que el precio llegue a esa zona, porque creo que es lo más probable, buscar esa línea de tendencia. A partir de ahí, si consigue romper la línea de tendencia y la zona de los 91.000, la siguiente zona va a ser esa otra línea de tendencia bajista de más largo plazo todavía, desde la que caemos desde el máximo histórico. Y como ya he dicho, esos 95 o 96 mil dólares, donde está también la media móvil de 50 y que es una zona esta de aquí en la que tenemos mucha liquidez acumulada. Por eso precisamente pues puede ser una zona óptima para que el precio la busque, ¿vale? Como digo, zona de 95, 96, pues buscarla a lo largo de la semana para coger liquidez y puede que desde ahí ver de nuevo otra caída del precio. Pero de momento, a corto plazo, si queremos subir hay que superar esa media móvil, esos 83 y buscar ese cierre del gap. Y a partir de ahí pues iremos analizando en los días siguientes. Por debajo, de momento le queda el soporte aquí de la zona de los 78.600 dólares más o menos. Si volviera a deslizarse hacia abajo y empieza a perder estos niveles, el siguiente soporte lo tiene ya en los 73.000 dólares, 72.800 más o menos, eso, 73.000 dólares. Eso sí que es un soporte más importante, porque de perderlo ya nos iríamos 66, 65 e incluso de nuevo de vuelta a los 59.000 dólares, ¿vale? Por lo tanto, atentos porque podemos ver, como digo, volatilidad en el corto plazo. Yo buscaría para estos días inmediatos una recuperación del mercado al alza para cerrar ese gap, coger la liquidez acumulada en esos niveles superiores y a partir de ahí veremos si el precio no consigue superar esas dos líneas de tendencia, pues si finalmente vuelve a rechazar la zona. Y vigilad muy bien que no perdamos, como digo, esos 78.800, porque entonces nos vamos a ir a los 73.000 dólares de cabeza. Y con respecto al precio de Ethereum, de momento sigue el volumen descendente también, confirmándonos que nos encontramos dentro de una acumulación. Ethereum está formando un patrón que suele resolver al alza, como es este triángulo descendente, sigue comprimiendo dentro de la zona. De momento se está moviendo entre, fijaros, justo, por esto digo que es importante dejar bien marcadas las zonas de soporte y resistencia. Fijaros cómo se ha apoyado en la noche en el soporte justo de los 2.000 puntos, ¿vale? 2.000 dólares, perdón. Desde ahí ha rebotado hasta la zona de 2.150 y está tratando por superarla. Si Ethereum consigue superar estos 2.150 y esa línea de tendencia bajista, pues podríamos ver también una recuperación del precio de Ethereum. Como digo, es lo más probable porque este patrón es como suele resolver, ¿vale? Por lo tanto, podríamos ver una recuperación, lo primero 2.300, otra zona importante a superar, aunque yo creo que si rompe la línea de tendencia a los 2.300 los acabará superando, y si lo consigue, la siguiente zona, salvando los 2.400, que es otra zona de resistencia que hay que vigilar, pero yo creo personalmente que la siguiente zona ya importante van a ser los 2.500 puntos más o menos, 2.500 dólares, donde ya hay también mucha liquidez acumulada y que además podría coincidir con esa línea de tendencia bajista. Y a partir de ahí podríamos continuar, hay que tener en cuenta que estamos en tendencia bajista, entonces podríamos continuar perfectamente con esa tendencia bajista. Como digo, una búsqueda a este nivel para coger la liquidez acumulada del mercado y coger también fuerza para seguir cayendo, y desde ahí pues continuar con esa tendencia a corto plazo, lógicamente, a largo plazo no, pero a corto plazo bajista en la que se encuentra el mercado. Si por el contrario pierde esa zona de los 2.000 dólares, ¿vale? Pues ahí ya nos iríamos a unas correcciones más importantes. Yo personalmente creo que el soporte importante lo puede tener en el entorno de los 2.550 más o menos. Tengo marcados otro aquí en los 1.937, otro en los 1.700, pero yo creo que el soporte fuerte, ¿vale? A largo plazo estarían esos 1.550 y cuidado si lo pierdo, que nos podríamos ir incluso más abajo, pero bueno, eso todavía estamos muy lejos, ¿vale? Así que como digo, yo esperaría una recuperación al alza para liquidar también posiciones y buscar esa liquidez que haya acumulada arriba, pero vigilad en el caso de Ethereum que no perdamos esos 2.000 dólares, y en el caso de Bitcoin importantísimo que no se terminen de perder estos 80.000, 78.800, porque si no nos vamos a ir a los 72 y eso arrastraría también, pues como digo, a Ethereum seguramente a niveles muy inferiores, ¿vale? Y quería mostraros también que lo tenía aquí, esto es el gráfico precisamente de liquidaciones, ¿vale? Sí, el gráfico lo que hace es acumular las liquidaciones
acumuladas que hay en el mercado, es decir, de todas las posiciones del mercado, a qué precios se producen la mayoría de liquidaciones, ¿vale? Y como podéis ver, prácticamente todas estas liquidaciones se encuentran arriba, lo que nos quiere decir es que ahora mismo la mayoría o la gran mayoría del mercado está corto, hay muchas posiciones sobreapalancadas cortas, fijaros por ejemplo la zona de los 84.000 dólares más o menos, la zona de los 96.000 dólares, fijaros como a partir de esos 92, 93 empieza a aumentar drásticamente la liquidez y tenemos muchísimos apalancamientos, es decir, estos son posiciones de gente bajista, gente que está corta contra el mercado y que si el precio llega a estos niveles pues liquidarían sus posiciones, ¿vale? Por lo tanto, y fijaros en cambio las posiciones largas, ¿vale? Que serían estas rojas, es decir, si el precio cae a los largos que liquidaría, como son mucho menos. Por lo tanto, por eso es también otra de las cosas por las que digo que no me extrañaría que el mercado suba, limpie un poco esto, limpie todas las posiciones cortas y a partir de ahí podríamos ver otra caída. Pero cuando vemos una diferencia tan grande es muy probable, es muy normal ver que el precio retrocede en contra de la tendencia, que en este caso sería subir al alza para liquidar esas posiciones y después ya pues continuar con lo que sería la tendencia en el corto plazo, que en este caso pues viene siendo descendente. Y fijaros cómo mientras estoy grabando el vídeo, Ethereum acaba de pegar un empujón de un 2,50% ahora mismo hasta los 2.150 y Bitcoin vamos a ver, porque parece que también, sí, está subiendo ahora mismo un 1,79% solo en esta última vela. O sea que ahora parece que están apretando. Vamos a ver si consigue sobreponerse a esa media móvil de 200 periodos Bitcoin y desde ahí la primera zona a cerrar ese gap de los 86.600 puntos más o menos como zona de resistencia a la que yo creo que llegará Bitcoin una vez superemos ese nivel de 82.900. Así que poquito más en el día de hoy. Creo que me he alargado un poquito con el análisis, pero bueno, dejadme, es lunes, quiero explicar bien las cosas y dar bien claro mi punto de vista. Decidme qué os parece, si os están gustando los análisis, si no, si hablo de más, de menos, muy largos, muy cortos. Comentad, como os digo, qué os parece, que es como me ayudáis a mejorar. Dejad vuestro like y suscribiros, por supuesto, si no lo estáis. Os iré informando de todo por el canal de Telegram como todos los días. Buen día y muy buen trading.